A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Hola, nuevamente nos volvemos a encontrar a través de este medio. Espero que hayan tenido una semana agradable, llena de bendiciones. Y pues vamos a aprovechar este tiempo que tenemos, este breve tiempo en el cual nos encontramos a través de esta vía, para hablar de un tema de actualidad, algo que nos ha ocurrido, algo que estamos viviendo y que ya es parte de nuestro estilo de vida. Vemos constantemente en las calles, en la salida, en la entrada de los bancos, vemos marcas. Cuando entramos al supermercado también vemos marcas. En algunas tortillerías, en algunos negocios, cuando si has ido a desayunar o a comer a algún restaurante, te vas a dar cuenta que encuentras marcas por donde quiera. Esas marcas, pues no tengo por qué decirlo, pero ya lo sabes perfectamente, son marcas de distanciamiento. Es la marca que debemos de tomar cada uno de la otra persona. Cuando vamos al supermercado, que tenemos que ir a comprar algo, pues bueno, aproximadamente la marca es de 1,5 a 2 metros, dependiendo del lugar donde tú vayas. Hay lugares que son muy espaciosos, por lo tanto, las marcas de distanciamiento o de límite son un poco más amplias, un poco más grandes, 1,5 2 metros. No sé si te ha ocurrido recientemente, somos muy celosos en cuanto a esta situación, ¿verdad? No sé, hace algunos días tuve que salir a comprar algún, algún artículo que necesitábamos en el hogar y por costumbre lo hago muy temprano para que no haya mucha aglomeración de gente. Y me fui a una de las tiendas de aquí de la ciudad y vi que están las marcas, los tapetes que tienen líquido, ¿verdad? Para la suela de tus zapatos y después un trapo para que te seque los zapatos, te checan la temperatura, te ponen gel, te limpian el carrito y todo muy padre, ¿no? Vas muy bien y ya hacer fila, ¿no? Y de repente ya estás tu fila, tu marca y de repente sientes que alguien atrás, ¿no? Se acercó demasiado o ya no está guardando su distancia. No sé si te ha ocurrido eso. ¿Qué es lo que tú haces cuando ves que tú eres celoso y tú estás guardando la distancia con la persona que está adelante de ti? Tú estás guardando, ¿verdad? No te le acercas demasiado o estás respetando los protocolos de seguridad que estamos viviendo. Pero ¿qué haces cuando alguien detrás de ti se acerca demasiado? Cuando esa persona no está tomando sus límites. Recientemente a mí me ocurrió, te lo decía, ¿no? Entré a comprar una tienda, eh, hice todos los protocolos de seguridad, lo que me pidieron con cubrebocas, etcétera, etcétera. Ya es algo un poco desgastante. Y a la hora de pagar, a la hora de ingresar al área de cajas, pues sentí que alguien en la parte de atrás se me acercó demasiado. Y, ¿Y qué fue lo que hice? Pues volteé así de una forma muy picuda, como diciéndole con los ojos, estás rebasando los límites, hay marcas, debes de respetarlo. Esta situación a mí me pagué, eh, subí al auto, me eché el gel, guardé mis artículos, pero Dios habló a mi corazón. Dios y me hizo sentir algo de lo cual estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos que van a ser muy difícil que puedan ser cambiados. Va a ser muy difícil que regresemos a nuestro estilo de vida eh, que teníamos hace algunos meses. Nuestro estilo de vida va a cambiar. Y vino algo en mi corazón, vino una reflexión. Dios puso algo en mi corazón y realmente fue algo que no me dejó en paz y tuve que empezar a meditar. Mantenemos nuestra distancia, guardamos nuestra distancia. Es bueno eso, pero yo quiero hablarte de algo espiritual.
La reflexión, el asunto que puso Dios en mi corazón, la situación en la cual Dios me inquietó es, ¿estamos manteniendo nuestro límite al pecado? En esta época que se habla de marcas y de 1,5 metros, de su sana distancia, y es parte del protocolo, el lavarse las manos continuamente, el ponerse cubrebocas. Por eso decía que voy a hablar de un tema de actualidad. Ya estamos un poco fastidiados de todo esto, pero quisiera aprovechar esto que puso Dios en mi corazón para hablarte, darte una enseñanza, un punto en el cual me gustaría que tú reflexionaras profundamente y fueras sincero contigo mismo. ¿Estás manteniendo tu distancia al pecado? El título de esta enseñanza se llama Mantén tu distancia. Estamos siendo muy meticulosos en muchos asuntos. Estamos siendo muy estrictos. En nuestros trabajos están siendo sumamente estrictos. En los negocios, sumamente estrictos. Pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Qué hay de los asuntos que pueden perjudicar nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo? ¿Estamos manteniendo nuestra distancia? El tema se llama Mantén tu distancia. El punto número del cual yo quiero hablarte es de que debes de mantener tu límite. Nos están enseñando a mantener nuestro límite. Cuando nuestros hijos lleguen a la escuela, van a tener que seguir las instrucciones, mantener sus límites. Si nosotros no mantenemos nuestros límites en cualquier área, en cualquier área que nosotros nos empecemos a mover, o en cualquier área de la sociedad, o en cualquier área de nuestra vida, si no mantenemos nuestros límites, nos vamos a meter en serios problemas. Si no mantenemos nuestro límite en esta época de pandemia, en esta época de contagio, en esta época de COVID, es muy seguro que nos vamos a meter en un problema. Lo mismo si no mantenemos nuestros límites en alguna persona, con alguna autoridad, con Dios mismo, podemos meternos en problemas. Es muy seguro que nos vamos a meter en problemas. Mantener nuestro límite nos indica qué tan alejados estamos del pecado. Estamos marcando nuestra raya, hasta dónde podemos llegar y dónde no podemos llegar. ¿Cuáles son nuestros límites? Porque si nosotros marcamos esos límites, o si ya tenemos la marca de no ingresar, es como si, no sé si te ha ocurrido, hay lugares donde ves un zaguán o un lugar donde dice, tenga cuidado, porque hay perros peligrosos, o barda eléctrica, o cuidado, no toques porque es una malla eléctrica. Si tú no guardas tu límite, tú puedes meterte en un problema. Si tú tratas de rebasar la advertencia que está en ese lugar, en esa puerta, en ese zaguán, en esa barda o en esa malla, etcétera, etcétera, es muy seguro que nos vamos a meter en problemas. Y debemos de mantener nuestra distancia. Así ocurre en cuanto al pecado. Te quiero decir brevemente qué es pecado. Hace unas semanas vi la definición de pecado, y pecado es dejar de hacer lo correcto, o pecado es cuando fallas al blanco, o cuando estás haciendo cosas que no debes de hacer, que tú ya sabes en tu corazón que no son permisibles. Podemos tener una definición muy amplia de lo que es el pecado, pero hay cosas que cada uno de nosotros sabemos que no debemos de hacer. Y debemos de marcar un límite. Debemos de marcar límites, así como le marcamos límites a nuestros hijos en cuanto a su postura hacia nosotros, o la forma de hablar, o la forma de expresarse, en cuanto a las palabras que deben de decir y las palabras que no deben de decir, en cuanto a su comportamiento. También cada uno de nosotros tenemos límites que debemos de guardar. ¿Estás manteniendo tu límite en cuanto al pecado? ¿Estás rechazando aquellas cosas que te pueden perjudicar, que te pueden dañar? Porque parece que estamos siendo muy meticulosos en cuanto a esta situación de pandemia,
y estamos cuidándonos mucho. Y cuando alguien se nos acerca demasiado, lo que hacemos, volteamos y lo vemos muy picudo, ¿no? Y como diciendo, aléjate de mí, ¿qué no estás viendo? Estamos actuando de esa manera. Y así como estamos actuando con la gente que tal vez está rebasando el 1,5 metros y se está acercando demasiado y que tú no conoces, así estamos actuando ante la situación del pecado. Debemos de mantener nuestros límites. El punto número 2. Toleramos el pecado cuando se empieza a minimizar. Cuando lo empezamos a minimizar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezamos a decir, no pasa nada. No va a ocurrir nada. No creo que esto pueda afectarme o pueda afectar a otras personas. No creo que poquito pueda. Cuando empezamos a dejar de ver los grandes estragos que puede producir el pecado y lo reducimos a nada. Cuando somos tolerantes. Algunas veces somos intolerantes o puede ser muy intolerante con algunos sectores de la sociedad o muy intolerante con ciertos aspectos. Así como somos intolerantes en ciertos aspectos dentro de la sociedad, también debemos ser intolerantes en cuanto al pecado. No podemos minimizar el poder que conlleva el pecado o el pecar. Toleramos el pecado cuando deja de ser repulsivo, ofensivo a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Cuando se empiezan a introducir a lo mejor palabras en doble sentido, cuando se empiezan a introducir palabras ofensivas, tal vez en una canción, tal vez en un segmento de una película, tal vez en alguna situación y deja de ser ofensivo, deja de ser repulsivo, una canción que a lo mejor ofende profundamente la identidad de una mujer o una canción que ofende o denigra su dignidad y empezamos a lo mejor a tolerarla, tal vez deja de ser repulsiva. Algunas palabras que a lo mejor pueden salir de tu boca y que tal vez puedan estar tratando mal a algún miembro de tu familia, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, y tal vez para ti no es repulsiva o no es una palabra ofensiva, y tú estás tolerando todo esto. Estamos tolerando pecado. También cuando se crean hábitos o comportamientos pecaminosos. Cada uno de nosotros sabemos esos hábitos, esos comportamientos pecaminosos. Hábitos que tal vez no nos van a llevar a nada bueno. El hábito de hablar mal, el hábito de criticar, el hábito de sentir rencor, el hábito de sentir odio, el hábito de no estar en paz, el hábito de no estar contento. Esos hábitos constantes que se llevan al día a día. Y ahí estamos tolerando el pecado. Muchas veces también cuando tratamos de negociar, hay gente que roba y cuando roba la gente dice, al final de cuentas esa compañía tiene muchísimo dinero. Estamos negociando, se está negociando un acto pecaminoso con otra situación. No podemos negociar nosotros en cuanto al pecado, no podemos negociar con ningún hábito, no podemos negociar con ninguna situación que pueda ser intolerante, con una situación que pueda ser perjudicial, no podemos negociar con nada de eso. Muchas veces se empieza a negociar cuando se deja de distinguir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día hay una gran confusión. Hoy en día las cosas buenas son malas y las malas son buenas para muchas personas. Hay una confusión. Nuestra sociedad está viviendo tiempos de grandes confusiones. Hay una gran confusión en nuestra sociedad. Ya no se sabe qué es bueno ni qué es malo. Ya no se sabe qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. En este tiempo que estamos viviendo, en el cual hemos estado separados los unos de los otros, han ocurrido grandes cambios en la sociedad. Se han venido muchas propuestas a nivel Estado, muchas iniciativas de ley. Han ocurrido muchas cosas.
Y hoy en día hay una gran confusión y la gente ya no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. De vez en cuando deberías hacer un pequeño ejercicio y preguntarle a tus hijos o preguntarte a ti mismos tópicos de los cuales estamos viviendo en estos días y preguntarte si es correcto o es malo y tener una respuesta conforme a la luz de las Escrituras. Porque hay ocasiones en que nuestras respuestas o tu respuesta puede ser conforme a tu criterio o a tu forma de pensar o de sentir y no conforme a lo que dice la palabra de Dios, a los lineamientos eternos. Hay confusión. Pregúntate a ti mismo, ve un periódico, ve las iniciativas de ley que últimamente están saliendo y pregunta, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Puede ser aprobado o puede ser desaprobado? ¿Tú lo aprobarías o lo desaprobarías? Pero siempre conforme a la palabra de Dios. Si no tienes una postura, si no tienes una respuesta definida, vea lo que dice la palabra de Dios y vela objetivamente. No la veas a través de tu propia necesidad o de tu propio pensamiento. Podemos tolerar el pecado cuando empezamos a negociar, cuando dejamos de distinguir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces esto crea una insensibilidad espiritual y conlleva a una decadencia. Ya vimos el punto número 1, mantén tu límite. Así como nos hablan de su sana distancia, mantén tu límite. Hay lugares, hablándolo metafóricamente, donde no puedes acceder. Hay cosas que no puedes acceder. Hay situaciones a las cuales no podemos acceder. Hay situaciones con las cuales no podemos negociar. Hay nuestra sociedad, la sociedad en la cual vivimos, no estoy hablando de personas, está llena de tantas cosas con las cuales son repulsivas y son denigrantes y no podemos nosotros tolerar. ¿Por qué? Porque estamos tolerando el pecado. Ya hablé algunos puntos acerca de mantener nuestro límite, de Susana distancia, se volvió famosa Susana distancia. Ya vimos, el punto número 2, la forma en la cual nosotros toleramos el pecado. Y el punto número 3, y es una pregunta, ¿te preocupa el ser contagiado de pecado? Estamos sumamente preocupados por no contagiarnos. Estamos sumamente preocupados porque no tengamos ese virus. Estamos sumamente preocupados, hay un pánico social, un pánico tremendo. La gente se resguarda, la gente no sale. Hay gente que no ha salido en 3 meses, literalmente gente que no ha salido durante muchos meses. En algunas regiones de China, la gente literalmente no salió de sus casas, únicamente salía cierto día a hacer algunas compras y no salía toda la familia, salía creo que una persona. ¿Por qué? Por el temor al contagio. Y es muy sano, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro mecanismo de vida, de nuestro estado de alerta, que nos pone a la defensiva y que también nos lleva a actuar. El temor nos lleva a actuar, es parte del mecanismo de poner una barrera o de tener una estrategia en la cual no peligremos o no lleguemos a algún evento desastroso. Eso es normal y es de reconocerlo. Cada uno de nosotros lo hacemos, pero ¿realmente estamos preocupados por no ser contagiados de pecado? ¿Alguna vez lo has analizado? ¿Alguna vez has pensado en esa situación? Así como somos tan meticulosos en todas las cosas que nos piden, así somos de meticulosos en cuanto a algo que puede afectar nuestra vida, no únicamente en esta tierra, sino que puede afectar nuestra vida en la eternidad. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de realmente contagiarte de pecado?
o no lo has considerado? ¿Le estás dando el verdadero valor a lo espiritual como se lo estás dando a la situación de la salud? Debemos de poner esto en una balanza. Por un lado, nuestra situación espiritual, nuestra vida espiritual, pero también por el otro lado, nuestra vida emocional y nuestra vida física. Todo debe de ir equilibrado. Todo debe de ser sumamente equilibrado. Una pauta que quiero darte en el punto número 4. Limpia tu corazón. No sé si a ti te ocurre lo mismo, pero cada vez que salimos a la calle, te pones tu cubrebocas. Cuando entras a algún lugar, te empiezan a rociar con algún líquido sanitizante. Te dicen, cierra los ojos y te empiezan a rociar de líquido. Le echan, si vas a algún supermercado, le echan líquido también para que tú agarres el carrito. Hay tapetes con líquido sanitizante. Te checan la temperatura. Ingresas al inmueble, haces tus compras, pagas, llegas a tu auto o a tu transporte, echas todo, o a lo mejor ya llevas todo en tu bolso. Llegas a tu casa y cuando llegas a tu casa lo que haces es lavar detallada y detenidamente cada uno de los artículos que tú compraste. Limpias la bolsa del paquete del pan, de caja, empiezas a echarle gel o empiezas a lavar las verduras o empiezas a tirar las bolsas de plástico y empiezas a poner todo y lo empiezas a lavar. Ah, no, pero se me olvidaba algo. Después de que haces tus compras, pagas y si vas a subir a tu auto o si vas a subir a la combi, lo que haces es sacar tu gel, echas tu gel y te empiezas a lavar. Cuando pagas la combi, a lo mejor después de pagar la combi, te echas tu gel y te empiezas a frotarla en las manos. Estamos siendo muy cautelosos en cuanto a limpiar todos los productos que compramos en el súper o que compramos en el mercado. Pero hablando del pecado, debemos de limpiar nuestro corazón. Les voy a dar un versículo bíblico que habla acerca de una forma muy práctica de limpiar tu corazón, de cualquier tipo de pecado. Es la primera carta según San Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como limpiamos las verduras, las cajas y hay gente que limpia hasta los billetes y las monedas y todo ese tipo de cosas, las manos, los zapatos, todo. Si nosotros nos contaminamos de pecado, dice la palabra que debemos de confesarlos y Dios nos limpia de nuestros pecados. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. En pocas palabras, podemos limpiar nuestros corazones, podemos limpiar nuestra vida de todo tipo de pecado. Muchas veces llegamos, nos quitamos la ropa cuando vamos a trabajar o cuando vamos a algún lugar y quitamos la ropa y lo que hacemos, la ropa con la cual salimos a la calle a trabajar todo el día, llegamos, nos quitamos los zapatos, todo y esa ropa la ingresamos para que sea lavada inmediatamente. Así debe de ser nuestra vida. Así como nosotros nos lavamos continuamente, así como lavan continuamente hasta las monedas, así como se lava continuamente cualquier producto, cualquier artículo que se compre en la calle, en los supermercados o en el mercado, así como te lavas las manos constantemente con gel, así debemos de limpiar nuestros corazones de cualquier tipo de pecado. Cuando nosotros pensamos que hay pecado pequeño y pecado grande, nosotros estamos negociando en esa situación. Y quiero decirte algo, no hay pecado pequeño ni pecado grande. El pecado es pecado delante de los ojos de Dios y cualquier tipo de pecado puede causar o causa el mismo estrago, ya sea según la consideración pequeño o grande, trae las mismas consecuencias. Limpiémonos de todo pecado, como dice la Escritura. Aquí tenemos el lineamiento
para poder limpiar nuestros corazones, nuestra vida, de cualquier actitud, de cualquier comportamiento, de cualquier hábito que estemos viviendo que se llame pecado. Punto número 5. No minimicemos el poder del pecado. Te voy a leer Romanos, capítulo número 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros minimizamos el poder del pecado, estamos minimizando el resultado del pecado. Dice que, en pocas palabras, que el resultado del pecado se llama muerte. Quiero decir algo que a lo mejor suena un poquito desafiante, pero no quiero que lo tomen de una forma desafiante. El virus del coronavirus o el virus del coronavirus o del COVID no mata a toda la gente. Hay un grupo, hay un segmento de personas que puede morir. Algunas veces dice que depende de su salud, de la edad. Según las estadísticas, mueren más hombres que mujeres. Enfermedades crónico-degenerativas, personas de la tercera edad. Pero se ha visto que, he visto muy pocos casos de niños, realmente no he observado eso, no he tenido la oportunidad. Quiere decir que algún segmento de la sociedad, para algún segmento de la sociedad puede ser de muerte. Vemos que no sé cuántos millones de infectados hay en el mundo y vemos que el porcentaje de gente que ha muerto acerca del virus no se compara con el segmento de la gente que se ha contagiado. Sí es un virus que puede llevar a la muerte, pero no a todos. Pero quiero decir algo, lo digo crudamente, tenemos respeto, mantenemos nuestra distancia, mantenemos los protocolos de seguridad, pero quiero hacer esta comparación. Pero el pecado irremediablemente lleva a la muerte a la persona. El pecado no se va a fijar, o la paga del pecado, o el resultado del pecado no se basa en si la persona es de la tercera edad, si es hombre o es mujer, si es adolescente, si es anciano, anciana, si tiene problemas crónico-degenerativos, si hace buenas obras de caridad. El pecado irremediablemente lleva a la muerte. Por lo tanto, creo que debemos de considerar meticulosamente el no contagiarnos de pecado. Y si llega a venir, lo que tenemos que hacer es limpiar inmediatamente nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no debemos de minimizar el poder del pecado. Ahora, quisiera hacer otra comparación. Se ven los millones tal vez de personas contagiadas en el mundo, los miles o cientos de miles de personas que han muerto. Se ven los miles de personas que a lo mejor vemos el número así en una expectativa amplia, en un espectro universal, pero dejamos de ver lo diminuto o desde un ojo de microscopio lo que representa ese virus. No es nada, pero ese pequeño virus tiene el poder de ser tan expansivo y de ser tan contagioso que nunca nos hubiéramos imaginado. Te estoy poniendo otro espectro. Así puede ser el pecado. Dejamos de ver lo pequeño que puede ser, lo negociable, lo tolerable, porque tal vez se ve insignificante.
pero dejamos de ver el espectro de todos los estragos que puede repercutir en nuestra vida diaria, aún con la gente que nos rodea. No debemos de minimizar el poder del pecado. ¿Por qué? Porque como dice Romanos capítulo número 6, versículo 23, que la paga del pecado es irremediablemente la muerte. Así de poderoso, de contundente es el pecado. No dejemos de minimizar el poder que tiene el pecado. Así como no minimizamos el poder del COVID, no debemos de minimizar el poder del pecado. Y por último, yo quiero leer un salmo. Te voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 29. Hebreos 12, 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjate, escucha bien. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dices tú, caray, ¿qué quiere decir eso? Fuego consumidor. Esto quiere decir que el fuego sagrado de Dios siempre está encendido. Nuestro fuego hacia el pecado algunas veces a lo mejor se extingue o es una llamarita que de repente baja, de repente sube. Pero quiero decirte que el fuego santo, sagrado de Dios siempre está encendido. No sé si alguna vez has leído la historia donde Moisés tiene un encuentro en el desierto y ve un arbusto que tiene fuego pero no se consume. Un arbusto lleno de fuego y no se consume. Y el fuego estaba encendido pero no consumía el arbusto. Dios le dice a Moisés que se quitara el calzado que traía puesto porque el lugar donde él estaba pisando era santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego santo y sagrado de Dios nunca se va a apagar. Y que ese mismo fuego deja ver todas las cosas que hay a su alrededor. Lejos de encontrarnos tal vez con un concepto erróneo de Dios, de que Dios es amor. Y pensamos que Dios es amor y por lo tanto Él va a ser permisible con todas las cosas que nosotros hagamos, con todos los malos hábitos que tengamos en nuestra vida, con todos los comportamientos. Pensamos que Dios va a negociar con eso o va a ser tolerante con ese tipo de cosas. Quiero decirte que no es así. Porque el fuego de Dios siempre está encendido. Por eso dice la Escritura que es fuego, porque Dios es fuego consumidor. Él no permite nada de eso. La santidad de Dios no permite que el pecado se mezcle con su santidad, o la santidad de Dios no empieza a negociar con el pecado. Es por eso que Dios mandó como recurso único y fiable a su Hijo Jesús para que viniera y nos ayudara con el poder del pecado. Y eso fue a través de su muerte. Era la única forma de poder cubrir la falta del pecado de la humanidad. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Dios nos ama. Y si leemos Juan capítulo número 3, 16, dice que Dios nos ama tanto, y ahí podemos entender verdaderamente el amor de Dios, que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Y todo aquel que crea en Jesús va a tener vida eterna. Y conlleva el perdón de pecados, la salvación, la redención y la vida eterna. En eso consiste el amor de Dios. No consiste en que Él va a tolerar, que Él va a negociar con el pecado que haya
en la vida de cada persona. Él repudia el pecado. Él no tolera el pecado. A él, es que se me fue. Para él es intolerable ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Fíjate lo que dice la palabra. Dios está enojado contra el impío, o sea, con el que hace las cosas incorrectamente. ¿Qué podemos decir? Como que estamos entrando a un callejón sin salida. Pero no, es una calle estrecha donde podemos transitar. Leímos hace un rato, primera de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, donde dice que Dios es fiel y justo si nosotros confesamos nuestros pecados y Él nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, dice que a Él lo hacemos mentiroso. Entonces, no es un callejón sin salida. Tenemos una salida y la salida que tenemos nosotros es una salida muy amplia si confesamos nuestros pecados. Dios es un Dios de amor, pero no tolera ningún pecado. Es por eso que Cristo vino a la tierra siendo un hombre sin pecado, murió para ocupar nuestro lugar, fue nuestro sustituto y murió en una cruz. El precio que era la paga de nuestro pecado, Jesús la llevó en su muerte en la cruz del Calvario. Tenemos una amplia salida si nosotros consideramos a Jesús como nuestro Salvador y su muerte, su sangre, como suficiente para perdonar nuestros pecados. El amor de Dios se demuestra de esa manera. Para terminar, quisiera leer otro versículo bíblico que está en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo número 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11, dice así: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahí está hablando Juan el Bautista, está hablando acerca de Jesús. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Te das cuenta de todo esto? Leímos un versículo donde decía que Dios es fuego consumidor. Y tú puedes leer la Biblia y buscar referencias acerca de Dios como fuego. Vas a encontrar muchísimas referencias acerca de Dios como fuego. Es un fuego que no permite que el pecado vaya más allá. Es un fuego que alumbra y que no permite que el pecado se involucre o se inmiscuya con facilidad. Es un fuego que es como una valla, una cerca que dice, aquí no voy a permitir eso porque soy santo. Pero leemos, Juan el Bautista decía que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha puesto dentro de nuestros corazones ese mismo celo, esa misma situación que algunas veces te va a incomodar cuando se comete algún pecado, cuando se deja de hacer lo correcto, según los lineamientos. Cuando en tu corazón sabes que no fue lo mejor. Ese fuego es el fuego que nos da Dios en nuestros corazones. Quiero decirte que tienes que avivar ese fuego. Tienes que avivarlo. No empieces a negociar con el pecado. No empieces a decir si es bueno o es malo. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si ellos que son así o si ellos que se supone, ¿por qué yo no? Etcétera, etcétera. Y vienen tantas cosas y tantos argumentos a la cabeza que tratamos de negociar.
Dios es fuego consumidor, pero también Dios nos ha dotado de algo en nuestros corazones que impide que el pecado vaya más allá y que también nos ayuda a detectar qué cosas están mal. Por último, y ya como una reflexión para concluir, antes de voltear a ver si alguien ha rebasado los límites de separación, recuerda qué tan separado del pecado estás. Vas a tener muchas situaciones en las cuales la gente no va a respetar su distanciamiento o la marca, su límite. Que eso sea como un recordatorio de Dios a tu vida para que tú reflexiones, ¿qué tan separado del pecado estoy? Eso te va a ayudar mucho. Por último, yo quisiera decirte algo. Recuerda que el coronavirus puede llevar a la muerte. El pecado no puede. Lleva irremediablemente a la muerte. Tal vez la estamos librando de contagiarnos del COVID y podemos vivir en esta tierra sin ningún problema. Pero ¿has considerado el no contagiarte de pecado y que puede repercutir en la eternidad? Vuelvo a decir, tal vez la estamos librando con la gracia, con el amor, con los cuidados, con la misericordia de Dios de contagios y podemos estar en esta tierra viviendo. Pero ¿has considerado no contagiarte de pecado que puede repercutir en tu vida eterna? Te deseo lo mejor y espero que esta enseñanza haya sido de ayuda. Son temas de actualidad y fue una reflexión muy profunda que vino a mi corazón. Yo quise compartirla contigo, me urgía compartirla contigo y espero que esta semana sea una semana llena de bendiciones al lado de la gente que te rodea. Que haya una gran bendición en tu negocio, si tienes un negocio, estás reaperturando, que sea una gran bendición para tu negocio, para tus clientes, que se reactive las bendiciones de Dios sobre tu vida y aún sobre la gente que te rodea, y que Dios esté contigo y que te guarde de estos problemas tan graves que estamos viviendo, pero también que nos guarde de todo tipo de pecado. Un fuerte abrazo y prontamente nos estaremos viendo. Saludos, hasta pronto.